La ejecución condicional de código o de líneas de programa es uno de los aspectos más importantes de la programación y está muy relacionado con hechos prácticos de la vida diaria como son tomar decisiones permanentemente. Supongamos que tenemos este caso de un médico que está revisando análisis clínicos y en base a el valor del colesterol que figura en los análisis, tiene que decidir si va a prescribir la dieta 1 o la dieta 2. Lee el valor y si el valor está por debajo de 200, prescribe la dieta 1 y si está por encima de 200, la dieta 2. De eso se trata, en base a alguna condición determinada, tomar un camino o tomar otro camino. Supongamos el caso donde tenemos que determinar el precio de un producto basado en si una persona es o no es estudiante. Si la persona es estudiante, el precio del producto va a ser de 90 y en caso que no lo sea, el precio del producto va a ser de 100. Bien, ¿cómo expresamos esa disyuntiva en un programa Python? Particularmente sabemos que los valores se almacenan en variables, sean valores lógicos o booleanos, numéricos o cadenas de texto o string, como se suelen llamar. La posibilidad de ser o no estudiante la podemos almacenar en una variable, por ejemplo esta que denominamos así, es estudiante, y a la cual le vamos a dar un valor lógico de verdadero o falso según sea o no estudiante. Pero en base a eso tenemos que determinar el precio. Y para eso hay una estructura en Python que en realidad es muy similar a la forma de escribir o sintaxis que hay en otros lenguajes, que es la estructura que está caracterizada por estas palabras claves if y else. En Python se pregunta sobre el valor de ese estudiante, determinar si una persona es estudiante o no, con este if y estos dos puntos. Lo que hay en medio del if y los dos puntos es la variable cuyo valor va a ser verdadero o falso. En caso de que ese estudiante sea verdadero o true, se van a ejecutar las líneas que están tabuladas o indentadas debajo del if. En este caso tenemos solamente esta línea que va a imprimir esta cadena de caracteres precio igual con el valor de 90, porque estudiante fue true. Y en caso de que estudiante sea false, esta línea siguiente al if no se va a ejecutar y va a buscar el else y va a ejecutar las líneas que están debajo y tabuladas respecto del else. También tenemos una sola línea con la cadena de caracteres precio igual y el valor de 100. Yendo un poco más allá del ejemplo, en realidad entre el if y los dos puntos no necesariamente tiene que ser una variable con un valor verdadero o falso. En realidad podría ir una expresión más simple o más compleja, más corta o más larga, pero que el resultado total de la expresión tiene que devolver o verdadero o falso. Podría haber, por ejemplo, una comparación, como vimos el resultado de una comparación de si una variable es mayor que otra, menor que otra,
el resultado va a ser verdadero o falso. Eso también podría ser un argumento en el if, entre el if y los dos puntos. Después vamos a ver también que lo único obligatorio en la estructura if para preguntar por un determinado valor es casualmente la palabra clave if y esos dos puntos. El else se utiliza a veces, podría no estar presente, y en algunos casos las preguntas son un poco más complejas, o sea, hay más de una posibilidad. Acá solamente tenemos la posibilidad de si alguien es o no es estudiante. Después vamos a desarrollar ejemplos donde las preguntas adquieren más de dos respuestas posibles y para eso también hay agregados a la estructura if que nos permiten resolver ese problema. Desarrollamos el ejemplo en Jupyter. En la primera celda declaramos la variable estudiante como true, en este caso. La ejecutamos para asignar el valor true a ese estudiante. Y en la celda siguiente, la estructura if. Preguntamos si es estudiante y en el caso que fuera true, va a pasar por esta línea de print precio 90 y en caso de false va a obviar esta y va a ejecutar la línea siguiente al else, las tabuladas o indentadas respecto del else. Print precio igual a 100. Ejecutamos y como el valor de ese estudiante está en true, devuelve el precio de 90. Modificamos esto a false, ejecutamos para actualizar el valor y volvemos a ejecutar esta línea con la estructura del if y el precio ahora es de 100. Vamos a ver el mismo ejemplo del precio de un producto según sea estudiante o no una persona de otro punto de vista. Lo que vamos a hacer es determinar un valor por omisión. Esto es, el precio lo vamos a fijar en esta variable precio igual a 100, que es el valor para todas las personas que no son estudiantes. O sea, lo que va a pasar es de que si en la siguiente línea preguntamos si es estudiante y la persona no es estudiante, no va a pasar por esta línea de actualización del precio igual a 90 y directamente va a saltar a la siguiente, que es imprimir el precio que estaba fijado originalmente, o sea de 100. Fíjense que esta línea del print no está identada o tabulada respecto del if. Por lo tanto, no está condicionada por el if, no tiene nada que ver con la estructura del if. Se va a ejecutar siempre. Si la persona fuera estudiante, o sea, el valor es estudiante es igual a true, sigue en la línea siguiente, precio igual a 100, pero cuando pase por acá va a preguntar si es estudiante y en ese caso sí va a modificar el precio a 90. Igualmente va a pasar siempre por esta línea de print precio y en ese caso lo va a establecer, va a quedar el precio impreso en el último valor establecido que es 90. Desarrollamos el ejemplo de descuento estudiantil sin uso del else. En esta primera celda declaramos las dos variables. Inicializamos con que la persona es estudiante y el precio
es igual a 100. En la celda posterior preguntamos si es estudiante y en caso de que lo sea, actualizamos el precio a 90 e imprimimos el precio. Primero ejecutamos esta celda con la declaración de las variables para darle efectivamente esos valores y posteriormente ejecutamos la celda siguiente. Como ese estudiante es true, pasa por acá, actualiza el precio y lo pone al valor de 90. Modifiquemos este valor a false, lo ejecutamos para actualizar el valor y corremos la siguiente celda. Y ahora el precio es de 90 porque obviamente como es estudiante false, no pasa por la siguiente línea tabulada o identada, entonces imprime el valor del precio original. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora donde la decisión está entre más de dos posibilidades. Es el caso, por ejemplo, de la ley electoral argentina, donde las posibilidades son o no poder votar, o tener la opción de votar, o estar obligado a votar. Y eso se dilucida a través de la edad de las personas. Si es menor de 16 años, directamente no puede votar. Si tiene 16 o 17 años, o también en caso de tener más de 70 años, la persona tiene la opción de votar. Y entre 18 y 70 años inclusive, la persona está obligada a votar. Vamos a ver ahora cómo se adapta la estructura if para poder dar respuesta a este tipo de problemas. Las diferentes situaciones se dan respecto de la edad de las personas y eso necesariamente lo tenemos que poner con un número para decidir entre las diferentes edades. ¿Y cuál es la situación concreta? Si no puede votar, está obligado a votar o tiene la opción de votar, lo vamos a almacenar en otra variable, esta vez de tipo cadena de caracteres, que es situación electoral. Bien, ¿qué estructura responde a estas posibilidades? También se va a basar en el if. Siempre el if es obligatorio cuando vamos a decidir determinadas condiciones que tenemos que resolver. Y vamos a agregar las otras posibilidades con estos diferentes el if que aparecen a posteriori. En este caso nosotros pusimos 3, podría ser 1 o podrían ser 20 inclusive, no hay límite para la cantidad de el if existentes. Y cada uno, if más los diferentes el if, van a responder a las diferentes opciones que habíamos visto anteriormente. Siempre tengan en cuenta que cada una de estas estructuras termina con los dos puntos al final. El primer if lo ponemos preguntando si la edad es menor de 16 años. Y en ese caso, tabulamos o identamos y actualizamos el valor de situación electoral a no puede votar. En cambio, si la edad es igual a 16 o igual a 17, vamos a actualizar el valor de situación electoral a la opción de votar. Si la edad es mayor o igual que 18 o es menor o igual y además se cumple que es menor o igual que 70, la persona está obligada a votar. Y finalmente, si la edad es mayor de 70 años, la situación electoral se va a actualizar a también
igual que en el caso de 16 o 17, a la opción de votar. Además de introducir los ELIF para poder absorber diferentes opciones, más de 2 opciones como es en este caso, también mostramos que entre el if o los elif y los 2 puntos no necesariamente tiene que haber una variable lógica, sino expresiones más complejas, pero que necesariamente tiene que dar como resultado un valor lógico. Fíjense que son siempre comparaciones y encadenadas con OR o con AND. Podría ser una negación también, pero siempre son comparaciones a través del doble igual, mayor, mayor o igual, etcétera, etcétera. Bien, presentamos el programa Python de nuevo en Jupyter. En este caso hicimos todo en una misma celda, o sea, inicializar las variables que vamos a usar, edad y la resultante situación electoral, entre dos comillas vacías antes de obtener algún valor determinado. Edad está en 0, ejecutamos y obviamente como la edad es menor de 16, la situación electoral va a pasar por acá, por esta línea de edad menor de 16, se ejecuta la línea identada respecto de esto y actualiza el valor de la variable situación electoral como no puede votar, que es lo que en definitiva, una vez que termina la estructura de los if, elif, imprime ese valor de situación electoral. El print está fuera de la estructura. Si modificamos ahora y ponemos una edad de 40 años, por ejemplo, ejecutamos y como va a descartar esta opción, edad menor de 16 es false, edad igual a 16 o edad igual a 17 también da como resultado false. Y cuando entra en este elif de edad mayor o igual que 18 es 40 y además edad es menor o igual que 70, va a actualizar la situación electoral a la obligación de votar. Bien, vamos a avanzar un poco más con el ejemplo del descuento, agregándole un poco de complejidad. En realidad, haciendo que el descuento no sea solamente estudiantil, sino también para jubilado. Y no solamente eso, el descuento va a estar, en el caso de que sea estudiante, condicionado a la cantidad de materias que el estudiante haya rendido. O sea, básicamente, primero tenemos que dilucidar si la persona es estudiante, es jubilado o no es ninguna de las dos cosas. Y en el caso de que sea jubilado, va a tener un descuento del 20%, si no es ninguna de las dos cosas, no va a tener descuento. Pero en el caso de que sea estudiante, vamos a tener que preguntar además cuántas materias rindió en el último año. Y en base a eso va a ser el descuento. O sea, si no rindió ninguna materia no va a tener descuento. Si rindió una o dos materias, el descuento va a ser del 10%. Y si rindió más de dos materias, el descuento va a ser del 20%. O sea, además de una estructura if, elif para averiguar qué características tiene la persona que se dedica, en el caso de que sea estudiante vamos a tener que agregar otro if, elif para dilucidar la cantidad de materias que haya rendido y de ahí establecer el descuento. Bueno, le llamamos descuento condicionado a esta parte
por lo que explicamos, cuántas materias rindió el estudiante, van a influir en qué tipo de descuento tenga. Pero incorporábamos también el jubilado. Entonces, globalmente, para saber si la persona va a tener el descuento, creamos la variable es estudiante, la variable es jubilado, y en base a eso hacemos el primer if, el if externo, digamos. Preguntamos si es estudiante. Si no es estudiante, preguntamos si es jubilado con un ELIF, y en caso de que no sea ni estudiante ni jubilado, obviamente no va a tener descuento. Ahora, en caso de que la persona sea estudiante, no determina ya de por sí cuál es el descuento que tenga, o inclusive si lo tiene, y va a depender de esta otra variable que es la cantidad de materias que rindió en el último año. Y acá, adentro del if, creamos otro if, otra estructura, if, el if else, que va a preguntar si rindió más de 2 materias, en ese caso el descuento va a ser del 20%. Si rindió más de una materia, en ese caso el descuento va a ser del 10%. Fíjense que si la persona rindió 3 materias, este elif, cantidad de materia en el último año, sería true, por lo tanto podría pasar por el descuento del 10, de 10. Sin embargo, eso no va a pasar porque una vez que en el orden en el que está escrito se cumple esta condición de que rindió más de 2 materias, ya no va a pasar por ninguno de los otros. O sea que en el caso de que tenga 3, simplemente va a pasar por descuento igual a 20 y el resto va a ser ignorado. Ejecutamos primero estas líneas donde definimos las variables y después ejecutamos el resto del conjunto if. Como es estudiante y es jubilado están en false, el descuento va a ser de 0. Si ponemos jubilado en true, actualizamos esto, el descuento va a ser del 20%. Bueno, así podríamos ir variando con las diferentes posibilidades que hay acá. Eso le dejo como tarea a ustedes.